Algunos se sienten muy cómodos y no les conviene cambiar las instituciones. Y aquí no pasa nada. Nadie dijo nada. Está pasando mucho en el país, muchas cosas están sucediendo, estamos viviendo un momento político además distinto, hay mucha conversación la cual hay que llevar adelante y qué mejor que tener hoy a nuestros dos invitados a quien les pido que reciban un fuerte aplauso, a Andrés y a Mauricio. Vamos a arrancar y estamos hoy hablando sobre la gobernabilidad en debate, el rol de la Asamblea Nacional. Para esto, además, tal vez dar un pequeño contexto, porque típicamente el Ecuador, salvo con un periodo que tuvimos durante 10 años, ha vivido una gran fragmentación dentro de la Asamblea Nacional y hoy llegamos a un momento en el que hay una bipolarización muy marcada. Tenemos dos fuerzas políticas muy marcadas dentro de la Asamblea Nacional y tal vez yo quisiera comenzar contigo, Andrés, y es, en medio de esta Asamblea polarizada, ¿cómo podemos hablar de gobernabilidad? Ese es el punto de partida, bienvenido. Gracias Luis, Mauricio, amigos todos, buenas tardes, gracias por venir, qué chévere estar entre tantos jóvenes. La Asamblea Nacional, si bien es cierto, es una institución eminentemente política, lo más importante es que es una institución matemática. Y es matemática porque todo se aprueba con votos. Se necesitan los votos para poder aprobar. Uno puede soñar maravillas, uno puede creer maravillas, uno puede creer que va a la asamblea a resolver todos los problemas de la gente, pero para que esos problemas de la gente se resuelvan, al menos desde el lado de la legislación y de la fiscalización, se necesita contar con los votos. Y claro, en asambleas pasadas los gobiernos no han contado con una mayoría en la asamblea y han tenido que construir esa mayoría a partir de acuerdos que a ratos resultaban inconfesables. Es decir, podían llegarse a acuerdos de canje de rehenes, por ejemplo, gente que está en la cárcel por impuestos, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, eso hace que los acuerdos en la asamblea por lo general no sean bien vistos por la gente porque son acuerdos de políticos entre políticos que terminan complicando la vida de la gente. ¿Y hay acuerdos ahora en la Asamblea? Hay una mayoría. Hay una mayoría. Hay una mayoría, ¿y a ¿por partir qué? de que se la construyó además de la mayoría, digamos, que llegó con bloque de ADN? Sí, porque es que los asambleístas no llegamos a la asamblea por obra y gracia del Espíritu Santo. Llegamos por votación de la gente. Y la gente es la que decide cuántos asambleístas por uno u otro sector llegan. Entonces, cuando se terminó el proceso electoral, había claridad de que habían 66 asambleístas de ADN, 67 del correísmo y todos los demás hasta llegar a 151 de distintas corrientes. Para poder llegar a un acuerdo legislativo, había que sumar a la gente que llegó por ADN, más los del Pachacuti, más los del Partido Social Cristiano, más los que queden sueltos por ahí. Entonces, ahora hay una mayoría que, dependiendo del tema, oscila entre 77 y 81 legisladores. Entonces, que han sido un poco las mayorías con las que se han aprobado las últimas leyes, pero vamos a volver a ello. Y yo aquí tal vez quiero venir contigo, Mauricio, y quiero arrancar desde la gobernabilidad, que es el tema que estamos conversando. Y aquí ponerte tal vez, ¿tú cómo describirías que se acerca más el término de gobernabilidad? ¿Es a velocidad legislativa o tal vez a calidad deliberativa? ¿Dónde está el equilibrio, digamos, para que hayan cambios, pero también para que haya conversación? Creo que lo que estamos viviendo en este momento es consecuencia del falso concepto de gobernabilidad que nos vendieron quienes a patadas empezaron a aprobar cuestiones al interior del legislativo. Porque gobernabilidad, incluso desde la ciencia política, no es simplemente, como dicen ahora, la buena relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y eso es equivocado, porque la gobernabilidad involucra primero mucho más instituciones que simplemente 2 de las 5 funciones que este país tiene. Lo que incluso hoy estamos viendo a propósito del bipartidismo, yo no quiero hablar de bipolaridad, porque eso suena a otra cosa, del bipartidismo, es producto del discurso que todos escuchamos en la campaña electoral, de la señora González diciendo, denme una asamblea, cosa de que si soy presidenta pueda hacer las cosas, y del señor Noboa diciendo, denme una asamblea para si soy presidente hacer las cosas. Pero también hemos tenido momentos históricos en los que hemos tenido una asamblea que tienes un presidente en el que no puede ir ni para adelante ni para atrás. Yo desmitifico, y por ahí está mi linda área legislativa, desmitifico las cifras del 21 al 23.
Porque el señor Lazo, con el respeto que se merece, salía a decir que la Asamblea le bloqueaba todo. Y lo poco que presentó la Asamblea le aprobó. ¿Pero hubo cambios estructurales? Bueno, Lazo no quería hacer cambios estructurales, pues. Si hubiera querido hacer cambios estructurales, tan pronto terminó el tema de la vacunación, nos hubiera convocado a un referendo para poder cambiar las cosas, pero incluso hoy estamos leyendo a muchas de las personas que formaron parte de ese gobierno opinar en redes sociales y dejarnos ver que no estábamos equivocados los que decíamos que ya sentados en el poder, algunos se sienten muy cómodos y no les conviene cambiar las instituciones, pues. Cuando ya estás en la presidencia, ¿te conviene cambiar el Consejo de Participación? ¿O te conviene alinear los chakras de los que son miembros para que elijan a los tuyos en el Consejo de la Judicatura? Y tal vez voy a volver para allá, pero quiero dar un salto de regreso contigo, Andrés, porque dejamos una conversación pendiente cuando estamos hablando sobre la mayoría que se ha logrado construir en la Asamblea Nacional. Justamente tenemos, por ejemplo, la ley de solidaridad, ¿no es cierto?, que se aprobó con 84 votos, si la memoria y la investigación no me fue ingrata. Y yo quiero tomar un poco de la pregunta que le dejé a Mauricio, de esto de la velocidad legislativa y de la calidad deliberativa. En este proceso, ¿tú cómo ves para que no se sienta que el bloque de gobierno es como una aplanadora, sino entender que hay este ejercicio de debate o de conversación que es la esencia propia de un órgano legislativo? Decirles que qué bueno que estemos discrepando de entrada con el Mauricio. La gobernabilidad, sin duda alguna, se circunscribe a la relación del Ejecutivo con el Legislativo. Sin duda alguna. El Consejo Nacional Electoral puede estar en la peor crisis de la vida que el país no se para. No se para. La función judicial puede estar en la peor crisis de la vida que el país no se para. Pero si es que hay una pugna de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo, en ese momento comienza a pararse todo. Porque ahí es donde se concentra la gobernabilidad. Ahora tú hablas de la velocidad, hablas de la capacidad deliberativa, que sí, que a lo mejor podría parecer que estamos frente a un régimen que todo lo hace como económico urgente. Pero también tenemos que entender que tenemos un enemigo común. El enemigo común es el crimen organizado. Y el crimen organizado no tiene reglas, el crimen organizado no tiene tiempos, el crimen organizado no tiene analistas políticos que ven si es que está bien o está mal lo que hacen cuando operan. Del otro lado, sí. Del otro lado, mientras en la Asamblea tenemos que discutir una ley de inteligencia para adelantarnos a lo que hace el crimen, tenemos que lidiar con un Ramiro García que dice que eso viola la intimidad de la gente. Mientras el crimen organizado se organiza para llenarnos de droga nuestros puertos, nosotros tenemos que hacer una ley de solidaridad que golpea la economía criminal. Entonces, está muy bien que se analicen esas cosas, pero también debemos vivir el momento político que tenemos ahora, y más que el momento político, ya es un tema de vida o muerte. La gente se está muriendo en las calles a manos del narco y nosotros no podemos estar ahí en el ambiente viendo qué pasa. Yo voy a hablar de algo que no se me cae el pelo, felizmente ya no tengo. Cuando uno se gradúa de abogado, tiene que luchar por la justicia. Aquí lastimosamente tenemos abogados que luchan por el proceso. Oigan, aquí hay que salvar vidas. Aquí hay que devolverle la paz a la gente y la Asamblea ha venido trabajando en ese sentido. ¿Cómo llegamos a este punto de atender los cambios estructurales, pero entendiendo también las limitantes o a veces dificultades que implica la institucionalidad que tiene hoy en la actualidad del país? Pero ¿cuáles son las limitantes? Desmitifiquemos las limitantes. Primero, yo sí detesto que me llamen analista político, hasta en los medios de comunicación evito que me pongan a nivel de analista, pero probablemente entro en la categoría que Andrés mencionaba, porque yo sí creo que importa el proceso. Y un detalle adicional, si tanto le importa a nuestro gobierno, que es nuestro, de todos, y me incluyo, la vida de la gente, ¿por qué tenemos el semestre más violento de la historia del Ecuador y sigue Ecuador teniendo la tasa más alta de muertes violentas en América Latina? Entonces, hay que tener en cuenta el camino a seguir. Con Andrés nos unen causas de pelea por la democracia desde hace 20 años. Y Andrés en múltiples ocasiones, cuando el correísmo quería hacer las cosas a patadas, hablaba de la importancia de respetar los procesos. Afortunadamente las redes sociales no mienten, yo tampoco. Cuando Correa, entre 2003 y 2017 sí tenía una aplanadora,
y trató el tema de la reelección indefinida a patadas, violando el proceso. Yo desde el análisis político, Andrés desde el activismo político, hicimos vocería diciendo que el proceso importa. Por eso es que a mí me sorprende que hoy, claro, como estamos en una instancia distinta, nos olvidemos de cosas tan importantes como el tratar de hacer bien las cosas. Y ustedes lo pueden hacer, Andrés. O sea, para mí lo principal en este caso, y lo he repetido en múltiples ocasiones en espacios, en medios de comunicación, ustedes tienen en este momento la oportunidad de oro. ¿Se pueden hacer las cosas? Sí. ¿Tienen los votos para hacerlas? También. Pero yo te digo, y probablemente me habrás oído en condición de analista político en algunos medios, criticar la forma en la que tú en el pleno de la Asamblea, a grito pelado, incorporabas en el proyecto económico urgente cosas que no fueron discutidas en la comisión, que son importantes. Lo que tú discutiste sobre la imputabilidad penal de los menores es importantísimo y tiene que ser debatido, pero no incorporado de esa forma. Se ha mencionado, no hace falta hacer las cosas mal. ¿Se están haciendo las cosas mal? ¿Se están saltando los procesos? Y en eso podemos nuevamente discrepar y qué bueno que así sea. Hay que entender que la norma reconoce absolutamente todas las actuaciones que hemos venido haciendo. Los proyectos de ley económico urgentes son un procedimiento, están en la Constitución, están en la ley orgánica de la función legislativa. Lo estamos tratando de esa manera. No es algo por fuera de la constitucionalidad y de la legalidad. Y aquí yo quiero ponerles dos ejemplos bien claros de la diferencia que hay entre los proyectos económico urgentes y los proyectos regulares que se han tratado en esta legislatura. Los proyectos económico urgentes fueron los de áreas protegidas, los de solidaridad y el de integridad pública. El proyecto de ley económico urgente regular fue el de la ley de inteligencia. Y resulta que de todos estos 4 proyectos de ley, la Corte Constitucional mayoritariamente se pronunció en contra el día de ayer sobre la ley de inteligencia. En inteligencia lo que se hace es adelantarse al cometimiento del crimen. Porque si es que ellos creen que uno actúa a través de inteligencia estratégica para juzgar algo que no ha sucedido, hay un error de bulto y la Asamblea Nacional obviamente defenderá el procedimiento y el resultado final dentro de esa ley. Entonces ahí he fijado al menos 2 puntos importantes de los procedimientos que contempla la ley que nosotros hemos activado. Tú, Mauricio, has planteado justamente en base a la ley de inteligencia que puede haber una suerte de censura previa. ¿Tú por qué has afirmado esto? Hay 2 cuestiones fundamentales en la ley de inteligencia a propósito del tema que mencionas, Luis. El primero, la vulneración del secreto profesional al momento en que, precisamente para ir en línea de lo que dice Andrés, un periodista no puede poner resistencia, por ejemplo, cuando le digan que le revele la fuente de una investigación periodística. Segundo tema, la protección de material periodístico. Lo que se tiene que hacer es proteger ese material como un resguardo de quien ejerce el periodismo en cuestiones de investigaciones y demás. La ley de inteligencia vulneraría, yo nunca afirmo, mientras la Corte no se pronuncie, estas 2 cuestiones respecto del periodismo. Y el problema que causa esto, de nuevo, hagamos memoria al año 2013. Cuando estas 2 cuestiones, con unos términos un poquito cambiados, formaron parte de la ley de comunicación. ¿Qué pasó cuando el correísmo puso en marcha en 2013 la ley de comunicación? Desaparecieron como por arte de magia las unidades de inteligencia y de investigación, hablo de inteligencia de los medios, y de investigación periodística. Desapareció hasta la corrupción por arte de magia, porque había terror de investigar, porque quien te denuncia por abajo es un funcionario público que ante el temor después de quedar expuesto, si te van a quitar las grabaciones y van a identificar quién es, el mejor no colaboro. Entonces generas lo que en el estándar internacional en materia de libertad de expresión se conoce como un chilling effect, un efecto congeladora, un efecto de censura. Prefieren no correr riesgo al hacer las cosas antes de exponerse en este caso. A mí me ha sorprendido que, por ejemplo, hasta donde mi conocimiento llega, ninguna organización de defensa de libertad de expresión, ni gremio de periodistas, ha presentado acción de inconstitucionalidad alguna sobre la ley de inteligencia. Lo que a mí más me preocupa
es el fantasma de los gastos reservados en la ley de inteligencia. Y tal vez aquí para ir oxigenando un poco la conversación, quien no aprende de su historia está condenado a repetirla. Y yo coincido contigo y quiero brindar además, porque hemos coincidido en un punto los tres, de la importancia de la seguridad, porque creo que es un tema en el país que a veces no se profundiza de la importancia y de la necesidad. El país necesita una inteligencia sólida, articulada entre la inteligencia que tiene Fuerzas Armadas, que tiene Policía Nacional, para poder trabajar preventivamente y estratégicamente además en las reacciones. Hablando de la historia, es cómo logramos que el proceso de fortalecer la inteligencia, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, etcétera, no termine convirtiéndose en lo que fue la SENAIN. Los temas de inteligencia implica adelantarse no solo a la comisión del crimen, sino tener una serie de elementos suficientes como para poder contrarrestar, inclusive tecnológicamente, a las mafias. ¿A qué me refiero con esto? Los sistemas de control de los gastos que se hagan en inteligencia se los puede hacer de acuerdo a lo que establece la norma cada 3 meses ante la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional. Es decir, el Contralor y el director de la institución encargada de inteligencia podrá o deberá presentarse cada 3 meses en la Comisión de Seguridad para explicar los gastos que se hicieron. Cuando se habla ya de efectivamente las contrataciones que se hacen, entonces el espíritu de la norma lo que dice es, cuando el Estado compre con recursos públicos cosas destinadas a la inteligencia estratégica, como aparatos satelitales, aparatos de interceptación, todo lo que se requiere para poder adelantarse al crimen, el único que debe conocer qué fue lo que se compró y en cuánto se compró es el Contralor General del Estado. Lo conoce, lo ve, lo analiza, se quema y eso desaparece. No por falta de transparencia, sino porque no podemos dejar vestigio alguno para que el enemigo conozca qué es lo que tiene el Estado para poder enfrentarlos. Y hace más o menos un mes me invitaron a participar de un acto castrense en el que se conmemoraban los 62 años del arma de inteligencia del ejército. Es decir, la inteligencia en el país tiene por lo menos 62 años y resulta que la ley salió este año. Trabajaban sin ley, hacían las cosas sin ley. El SENAIN trabajaba sin ninguna restricción, sin ninguna responsabilidad, sin ningún control, sin ninguna obligación. Ahora se puede tener inteligencia con límites, se puede tener inteligencia con responsabilidad ulterior, se puede tener inteligencia tomando en cuenta que cualquier información que se levante bajo ninguna circunstancia puede ser publicada y bajo ninguna circunstancia puede ser actuada como prueba en juicio. Y eso es fundamental a la hora de precautelar el Estado de Derecho. Se presentó o se anunció una consulta popular. Entre ellas tenemos ir a la consulta para avanzar en el proceso de las bases extranjeras, la disminución de la Asamblea Nacional, que está procesándose aún dentro de la Asamblea Nacional. Y hay una ley, también hay una pregunta, si la memoria no me es ingrata, es la sexta, que habla de un control político a la Corte Constitucional. Y a mí esto me llamó la atención y creo que sería interesante a propósito de ahora vemos como el ejercicio de sus funciones en lo que está, de con qué ojos tenemos que ver esto y un poco tener tal vez la retroalimentación de qué piensan ustedes sobre esta pregunta y tal vez comenzaré contigo, Mauricio. La consulta popular y el referendo son quizá de las herramientas más importantes que tiene la ciudadanía para coadyuvar a los esfuerzos de un gobierno y de las instituciones por hacer las cosas. El mayor error que se ha cometido durante los últimos años es banalizar los procesos de consulta y convertirlos simplemente en el termómetro de la popularidad del gobierno de momento. Porque 6 de las 7 preguntas que han sido anunciadas por el presidente Noboa hoy en la mañana ya cuentan con pronunciamiento previo de la Corte Constitucional en cuanto al proceso que se tiene que seguir. Entonces yo creo que aquí es importantísimo que tengamos en cuenta que si algo pasa en la Corte con las 7 preguntas anunciadas hoy, que yo espero que sean más de 7,
hay que hacer que la platita que nos cuesta la consulta rinda, no se le eche la culpa a la Corte Constitucional para seguir tensando esa relación con este órgano y más bien se viabilice el caldo de cultivo perfecto para decir vamos a la constituyente. ¿Por qué digo esto? La primera pregunta anunciada tiene que ir de cajón. Que eso es La justo lo que Asamblea te iba a ya decir. la aprobó. Esa Es más, consulta igual debe ir. Es más, el país ya está incumpliendo con lo que dice la norma, pero entiendo que es por un tema de economía nacional, porque cuando la Asamblea aprueba este asunto, lo que te dicen a ti es tienes una cuenta regresiva para ir al referendo. Entonces ese referendo deberíamos de estarlo teniendo en estas semanas, no esperando hasta diciembre. Entonces, este rato, aprovechando que, por ejemplo, el gobierno tiene una mayoría, yo creo que lo más sensato sería ir como corresponde con el camino a que la Asamblea debata y apruebe. Si además la comisión de enmiendas quedó armada de tal forma que al interior se aprueben sí o sí los informes, entonces yo creo que el camino, de nuevo, tiene que respetarse. El proceso importa, las formas importan, y yo creo que acá hay que estar muy conscientes de la importancia de los temas planteados, pero de seguir el camino correcto para evitar después tensiones políticas innecesarias en un país que no da para más. Las consultas populares también son un acto político, es decir, es un acto bajo el cual se quiere respaldar decisiones e impulsar. Y finalmente la consulta igual se la tenía que hacer por justamente las bases militares, entonces algo que igual se lo iba a ejecutar. Lo que hay que entender es que los procesos de fiscalización y control político, y ahí es cuando entra la parte que les digo que la Asamblea es una institución matemática, tiene un número de legisladores que apoyan el inicio de un juicio político, pero tiene otro número distinto de legisladores cuando se trata de censurar al funcionario que está sometido al juicio político. Entonces, ese tiempo, ese interín entre lo que inicia y la censura es sano para la democracia porque permite que aquel funcionario que puede estar cuestionado se defienda dentro de un proceso político, llegue o no llegue a tener los votos para la censura al final. La Corte Constitucional es el máximo órgano de interpretación constitucional. La Constitución de la República establecía con absoluta claridad que en el Ecuador el matrimonio es la unión estable y monogámica entre hombre y mujer libre de vínculo matrimonial. ¿Hay algún tipo de cosa oscura ahí? ¿Había algo que interpretar ahí? Era clarísima la norma, clarísima. Pero resulta que sale el doctor Ávila con 4 más que fueron los que aprobaron e hicieron una interpretación holística de la Constitución, entendiendo la progresividad de los derechos fundamentales de las personas, entendiendo el neoconstitucionalismo moderno y los principios que le amparan al amparo de la norma internacional, y dijeron que el matrimonio en el Ecuador era la unión estable y monogámica entre 2 personas libres de vínculo matrimonial. Legalizaron el matrimonio igualitario y aquí no pasa nada. Nadie dijo nada en torno al tema. Nadie dijo hay que respetar la norma es clara. ¿Cómo van a ser 5 jueces los que resuelvan aquello? Pasó. Meses después, la Constitución de la República dice con absoluta claridad, o decía, que el Ecuador respeta la vida desde la concepción. Bueno, le pusieron excepciones a esa regla sin consultar con nadie, por una interpretación de la Constitución, norma que no era interpretable porque no era oscura. Entonces ahora, cuando se busca, por ejemplo, avanzar en temas de protección a la fuerza pública para que pueda actuar cuando está en el marco de un conflicto armado interno y pueda dar de baja a los delincuentes, ahí sí saltan a decir, es que la norma dice que hay que proteger a las personas. Entonces, yo lo que les quiero invitar es a que entendamos que la Corte Constitucional ha tenido esa imagen de ser casi una corte celestial, olvidándose totalmente lo que pasa allá en el territorio. Cuando hay causas que les convienen a los jueces, las actúan rapidísimo, inclusive prevaricando. ¿Qué quiere decir prevaricar? Fallar contra norma expresa y no hay control alguno. La Corte dijo lo que es y se acabó. Ahora
así como todos los demás tenemos controles, lo que se está invitando es a que el pueblo ecuatoriano resuelva si es que queremos que haya un control político de la Corte Constitucional. Nadie puede ser responsable de sus fallos, dice la norma internacional cuando habla de los jueces. Por supuesto que sí. No se le puede hacer responsable a alguien por la interpretación que da una norma. Pero si es que ya estamos fallando contra norma expresa o estamos siendo activistas de un tema en específico, lo mínimo que correspondería es que al menos los jueces se excusen. No, aquí no. Aquí no se excusan, aquí hacen propaganda, aquí fueron activistas y cuando ya se resuelve, como decimos los quiteños, nos quedamos en el ya nada, ya está, ya, cállate y se acabó. Entonces, ese es más o menos el espíritu de la pregunta. De tu perspectiva, ¿cuál es el mal menor? Tener normas que me pueden caer mal o incluso pueden ser equivocadas, o eliminar tal vez el límite al organismo que limita al poder constituido en ejercicio de funciones que, de nuevo, a mí me asusta qué pasa si tenemos un cambio de gobierno y eliminamos el freno de mano que tenemos en la estructura actual. Correa no se pronunció con las otras 6 preguntas. Estaba aplaudiendo en redes sociales, en su cuenta de X, la pregunta 6, porque él también le odia a la Corte Constitucional. ¿Hacemos las cosas de forma coherente o hacemos las cosas en función de nuestras simpatías y antipatías momentáneas? Mira, yo puedo discrepar, como lo he hecho en 1000 cosas con la Corte Constitucional, pero es el último reducto de institucionalidad que le queda a este país. No nos vamos a referir a la Corte Cervecera, que es una vergüenza asquerosa y que tú y yo combatimos esa Corte por principio, no por conveniencia, porque era una corte a la que, para los que no recuerdan, hasta le apareció un cheque de $1 millón al secretario y se lo comió literalmente, como el ministro de Deportes de Correa, para tratar de no ser procesado. Esas cortes son impresentables. Pero durante el último tiempo ese relevo, ese cambio parcial ha hecho que la Corte, aunque nos disguste sus decisiones, funcione. Entonces, se necesitan contrapesos. Y cuando nosotros, los votantes, y de nuevo voy a coincidir con Andrés, cometemos el acierto o el error de votar por una misma organización política, y retomo el tema de gobernabilidad, para darles el Ejecutivo y el Legislativo y que hagan lo que sea, una justicia independiente y una justicia constitucional independiente son el único contrapeso que queda para frenar el avance brutal de las acciones políticas. En el supuesto caso de que la Corte Constitucional indique que precisamente en razón de sus dictámenes la posibilidad de enjuiciar políticamente a los jueces de la Corte Constitucional únicamente sería factible a través de una asamblea constituyente, ¿crees tú que es el camino que tenemos que seguir? La Corte no es frenos y contrapesos de nadie. Es una institución que controla la constitucionalidad de los actos del poder público. Pero si tienes jueces de esa calaña, pues que se vayan nomás a su casa a través de un proceso de control político. No me gusta la sentencia, habrá que poner cuáles son las causales para poder iniciar un juicio político. Pero frente a estos temas que son eminentemente éticos, algún límite habrá que ponerles. Caso contrario, terminan resolviendo lo que sea y no les puedes decir nada hasta que terminen su periodo y al día siguiente terminan siendo activistas de lo que siempre han defendido. Los jueces de la Corte no pueden llevar sus luchas al principal órgano de interpretación constitucional del país. Y aún tal vez una pregunta un poco más concreta. ¿Cuáles son las medidas concretas que permitirán que los niños y juventudes afroesmeraldeñas, en este caso, pero también guayaquileñas y amazónicas, dejen de vivir con miedo y comiencen a vivir con dignidad? Muchas gracias. Es difícil este rato medir los resultados de las leyes aprobadas o las decisiones que tome el Ejecutivo. Nosotros lo hemos dicho, hay cuestiones que se han aprobado en las leyes que son necesarias, independientemente de que confíe o no en el método y el mecanismo. Yo creo que lo más sensato es esperar y ver. Los medios de comunicación a mí me preguntan, ¿qué opina usted de la fusión ministerial? Le digo, pero si todavía ni siquiera se fusionan los ministerios. Tenemos que esperar 6 meses. Y una vez fusionados, tenemos que esperar a ver si es que da resultado el asunto. Yo como liberal, yo sí me reconozco como liberal,
Creo que las fusiones son necesarias, la efectividad del Estado reduciendo el aparato burocrático, pero no puedo evaluar algo mientras yo no vea la implementación efectiva de lo que se aprueba en las leyes. ¿Por qué? Porque en este país el problema no es de leyes per se, es que nos hace falta una ley para declarar Patrimonio Nacional al tamarindo. Y van a ver qué chévere que es el país cuando aprueben una ley que declare el patrimonio, y parece chiste, pero es anécdota del periodo legislativo anterior. El problema no es de aprobar leyes, el problema es de aplicarlas, porque tenemos un montón de leyes que se aprueban sin ni siquiera hacer un análisis económico del derecho y que creemos que se van a aprobar y se van a aplicar por obra y gracia del Espíritu Santo, y no, se necesitan recursos. Y mientras yo no vea que esos recursos están destinados y me empato con el siguiente punto, yo no puedo ver un cambio real. Nosotros sí hemos ido, y hablo por el Marcelo que está sentado, a conocer la realidad de Esmeraldas, por un estudio que hicimos con el equipo de seguridad, crimen y defensa de FCD, para ver lo que había pasado en la provincia. Y comprendimos lo que tú dices perfectamente bien, que no es que los niños, porque ven una serie de narcos en Netflix, se sienten felices y se van a buscar a los capos y le dicen reclútame, reclútame, sino que están sentados en la vereda de sus casas sin poder estudiar, sin poder generar un ingreso a su casa, y de pronto aparece alguien y le dice, ten esta pistola y te doy $500 y le pegas un tiro al señor de lentes que está ahí. Y el niño dice, carajo, de no tener nada a tener $500 y le pega un tiro al señor de lentes, véngase la cosa. Mientras no solucionemos los problemas de fondo, particularmente vinculados a la falta de oportunidades, todo lo que apruebe la Asamblea o cualquier política pública que venga del Ejecutivo terminará siendo una solución parche. Entonces es vital para trabajar en los temas de inseguridad hacer equipo. Nos decían por allá, ¿cómo hacer que la ley de inteligencia no sea un mecanismo de persecución de la oposición? Esa es la narrativa que nos la pusieron en su momento la gente que justamente algún rato sacó una página web para que todos nosotros podamos leer los chats del Villavicencio. Es decir, obviamente que ha habido una mala aplicación de la inteligencia como forma de atacar al crimen. Como vuelvo y repito, la norma establece límites, la norma establece sanciones y la norma establece procedimientos de cómo perseguir no a los que piensan distinto, sino a aquellos que se sientan afectados por el mal uso de la información que pueden obtener a partir de la inteligencia estratégica. Entonces, la idea es justamente atacar a la economía criminal, atacar a los grupos criminales y que se pueda adelantar a la comisión de un delito. Lo que suceda con opositores políticos es plenamente protegido por la norma cuando existen procedimientos para sancionar a aquellos que utilizan esa información. Del año 2023 para acá, el 89% de personas que han muerto a manos de la criminalidad, la mafia o en combate en favor de ellas, el 89% tienen entre 14 y 17 años. ¿Qué quiere decir esto? Que en Esmeraldas, en Monte Sinaí, en Babahoyo, en Quevedo, en Durán, la mafia, sí, porque faltan oportunidades, porque faltan planes sociales, porque no hay educación, porque tienen padres ausentes, porque tienen padres borrachos, porque hay madres o padres que le dicen a la policía, ¿sabe qué? Señor oficial, llévese nomás, ya no le aguanto más. Ya no puedo hacer más. Le ha violado a la sobrina, le ha violado a la mamá, me pega a mí, el papá es borracho, etcétera, etcétera. Llévese nomás. Ahí hay un 89% de personas que han muerto violentamente a manos de la mafia que tienen entre 14 y 17 años. Datos de la DINAPEN a nivel nacional. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Nos dicen, ay, ¿cómo le vas a atacar al niño que está sufriendo? Por supuesto que no se le puede atacar al niño que está sufriendo, pues. Porque pónganse ustedes un momento a pensar, aquel niño en San Lorenzo, o aquel niño en Monte Sinaí, o aquel niño en la Nueva Prosperina.
que es abandonado por sus padres, que fue violado por su abuelo, que come de pronto una vez al día, que en la escuela los profesores tienen que hacer vaca para pagarle al vacunador para que los vacunadores les dejen entrar a la escuela a los niños, que adicionalmente, como les digo, come una vez al día, no tiene quien le cuente algo antes de acostarse a dormir en la noche. Llega alguien y le ofrece 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 dólares mensuales para él y su novia, con tal de que se vayan perfeccionando en el lindo arte de matar gente. Y después de eso, matan a alguien, le tatúan una lágrima en la cara, ya forma parte de la mafia y se va a la cárcel. Pero cuando se va a la cárcel le dicen, no, como eres tú menor de edad, vas a deshiervar el parque, vas a cortar el arbolito y vas a hacer 20 patitos y te vas a tu casa. Vuelve con más fuerza porque ve que la sanción no existe, comete un nuevo delito y el vecino se incorpora a lo mismo. Ahora estamos hablando lastimosamente de enrolamiento voluntario de los niños. Entonces nosotros tenemos que proteger, sí, poniéndoles una sanción más fuerte, por supuesto que sí. Poniéndoles agravantes a los que les reclutan, también. Pero ¿saben lo que hicimos finalmente en la norma que quedó aprobada y que por eso la Corte Constitucional no se ha pronunciado? Hasta antes de la aprobación de la norma, 8 años era lo máximo que se le podía poner a un menor de edad. 8 años. Lo subimos a 15. Es prácticamente el doble. Sí, lo subimos a 15. Pero con la condición de que si es que los jóvenes aportan con la investigación para poder dar con quienes les reclutan, se baja la pena y es un atenuante del 50%. Es decir, si es que ahora ellos nos dicen quienes les reclutan, se les sube a 30 años la pena del delito de pertenencia a las bandas a los que les reclutaron, y a los jóvenes se les saca antes, porque tenemos que atacar principalmente al reclutador. Nosotros legislamos y fiscalizamos, no hacemos política pública, pero sí estamos trabajando, y ya lo verán en los próximos días en los medios de comunicación, en los procesos de fiscalización en varios temas. Primero, en salud. Los hospitales tienen problemas porque hay malos manejos, sí, pero también porque tienes de pronto un bodeguero por ahí que se guarda las cosas y vende por atrás, o deja que las cosas se caduquen para que la gente se sienta inconforme. 2, hay problemas en el desayuno escolar. El Estado contrata, paga y no les entrega. Para eso vamos a tener que ir los asambleístas directamente, escuela por escuela, a hablar con los padres de familia, a ver en dónde se está perdiendo el desayuno escolar. Y 3, estamos trabajando fuertemente con María José Pinto como vicepresidente de la República en el tema de la desnutrición crónica infantil. ¿Por qué no desde el inicio se hacían las leyes bajo un control jurídico para que no representen tantas inconstitucionalidades y no crear estos conflictos, no crear enemigos, sino ir al meollo del asunto, hacer las cosas bien desde el inicio y plantear algo que sirva para toda la ciudadanía? Al final, la Corte Constitucional sería el representante de la Constitución, la última etapa de la democracia. Si es que le quitaríamos las atribuciones propias que tiene ahorita la Constitución, la Corte Constitucional, ¿qué nos quedaría? El ataque del crimen organizado implica que el Estado responda de manera integral, es decir, a través de todas sus instituciones. Porque la gente cree, o la mayoría, es decir, a través de todas sus instituciones. Porque la gente cree, o la mayoría de nosotros creemos, que es un problema del Ejecutivo, y no es un problema del Ejecutivo solamente. Es un problema del Judicial, es un problema del Legislativo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estamos viendo ahora último en los medios de comunicación? Resulta que el Ejecutivo ha dotado lo que tiene que dotar a la fuerza pública hace operativos, aplica las normas que en la ley están, y cuando son detenidos los delincuentes y son llevados a órdenes de los jueces les sueltan a los 5 minutos. La muerte del Fernando Villavicencio no es solamente un crimen político, es una serie de errores de bulto que tenemos en nuestra legislación, justamente por la cantidad de garantías que tenemos en las normas. Que no se entienda como xenofobia lo que voy a contar. Resulta
que los 5 gatilleros que matan a Villavicencio eran de nacionalidad colombiana. Se les contrata desde aquí. Ingresan al Ecuador sin presentar una cédula, sin presentar un pasaporte, sin presentar un pasado judicial, sin presentar nada, bajo la lógica constitucional de la ciudadanía universal. En derecho internacional hay un principio básico de la relación entre los estados que es la reciprocidad. Quiero decirles que el principio de la ciudadanía universal no está reconocido en ninguna constitución del mundo, en ninguna. Solo los ecuatorianos permitimos el ingreso de cualquier persona sin papeles al Ecuador. Los 5 ingresan, pasan la frontera. En un operativo policial y militar de control de armas les detienen llegando a Ibarra. Les encuentran con las pistolas. Les llevan a la cárcel en flagrancia. En flagrancia les dicen, bueno, señores, ustedes han estado cometiendo el delito de tenencia de armas ilegales. Pero como en el Ecuador ustedes pueden defenderse en libertad, vayan nomás y preséntense aquí una vez cada 8 días mientras dure el proceso. Los señores fueron dejados en libertad, avanzaron a la ciudad de Quito. Una banda de delincuentes en el sur de Quito les dota de nuevos armamentos, van al Coliseo y le despachan al Villavicencio. Todo por esa normativa tan generosa que tenemos en el Ecuador. Ingrese sin papeles, mantenga armas sin responsabilidad, defiéndase en libertad. Y claro, a la final hubo un muerto que muchos lloraron, muchos lamentamos, otros se alegraron, pero deja desnuda la realidad judicial en el Ecuador. Sobre eso estamos trabajando, pero lastimosamente tenemos que enfrentarnos al típico abogado que dice que hay que seguir manteniendo la posición de que hay que hacer que el delincuente se defienda en libertad, porque esa es una garantía universal. ¿Queremos seguir con eso? Yo no sé ustedes. Siguiente. Nadie plantea cerrar la corte. Eso a nuestro amigo que nos hizo la última pregunta, ni quitarle funciones. No, bajo ninguna circunstancia. Yo coincido con el Mauricio que la Corte Constitucional es un dique de contención importante para los abusos del poder en cuanto al manejo constitucional. Por supuesto que sí, pero está compuesto por personas y todos los funcionarios públicos tenemos algún tipo de control, excepto la Corte Constitucional. Si es que hay que llevar a un proceso de control político, esto no necesariamente terminará en una censura de los jueces de la Corte Constitucional, porque eso no depende del presidente de la República, eso depende de las mayorías o minorías que exista en el Pleno de la Asamblea Nacional. Finalmente, de los chicos de las Malvinas, a mí me duele igual que les duele a todos los demás. No hay forma de entender lo que pasó. No hay justificación para lo que pasó. No les pueden llevar a la muerte así a 4 niños. No se puede hacer eso. Al mismo tiempo hay el caso del policía Santiago Olmedo. El policía Santiago Olmedo en la ciudad de Riobamba actuó como policía, dio de baja a unos delincuentes que estaban asaltando gente, le siguieron un proceso por haber actuado como policía en contra de unos delincuentes. Les llevaron a la cárcel y el presidente Lazo, mientras ejercía el poder, lo primero que ofreció fue darle el indulto a Santiago Olmedo. Pero la característica del indulto antes era que debía haber una sentencia ejecutoriada. Es decir, en los tiempos que maneja la justicia hoy, un proceso de esas características se demora 2, 3 y hasta 4 años, que hasta el presidente de la República ya se va y no hay quien le dé el indulto luego. ¿Y qué es lo que estaba pasando en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional? Que cuando hay operativos no actúan por el miedo de ser judicializados. Chicos, no sé qué edad tienen ustedes, pero a lo mejor sí se acuerdan de aquel acto. Hace 3 o 4 años en la ciudad de Ibarra hubo un fulano que toma de rehén a su novia con un cuchillo al cuello.
La policía iba por él durante varias cuadras en Ibarra y el tipo tenía el cuchillo puesto en el cuello de la chica. La policía simplemente le apuntaba y ninguno actuó, hasta que llegó un momento en que le hicieron un amago de actuar la policía como para acercársele, y el señor delante de todo el mundo asesina degollándole el cuello a la chica. Y resulta que la policía no actuó porque son una manga de inútiles. No actuó porque no tiene ni el respaldo jurídico ni el respaldo político para actuar en contra de ellos, porque resulta que nunca falta el abogado que sale a decir: hubo un uso desproporcional de la fuerza. La fuerza no tiene que ser proporcional, la fuerza tiene que ser legítima. El delincuente no puede jugar a empatar con las Fuerzas Armadas. El delincuente debe tener una fuerza menor. Caso contrario, pasa lo que sucedió en Ibarra. Y para que puedan actuar sin miedo, hay que darles los indultos. Anticipados o no, es una figura que es prerrogativa del presidente de la República, y es él el que se juega el capital político cuando da un indulto. Yo les puedo decir que ni el más sanguinario político ecuatoriano, ni el economista Correa, ni la Madre Teresa de Calcuta les va a dar el indulto a los militares que participaron en lo de las Malvinas. Pero sí se le podría dar el indulto al policía que le revienta la cabeza a aquel que en Ibarra amenazaba y finalmente terminó matando a su novia, y la policía no actuó por miedo de ser ellos los que vayan a la cárcel. Este espacio ha valido la pena por una única y sencilla razón. En hora 30 minutos he convencido a Andrés Castillo de que la Corte Constitucional sí es un dique de freno y de contrapeso al poder. Me alegra y con eso me doy por satisfecho, porque al principio dijo que no, pero este rato reconociste que sí, y te tomo la palabra porque además esto queda grabado con la CAS para ver qué pasa cuando se discute el tema de fondo, pero me quedo con la satisfacción de haberte convencido, del deber cumplido. Ustedes sí saben que desde hace algún tiempo, por cuestiones de un cambio al Código Orgánico de la Función Judicial, producto de una consulta popular, el país apunta a tener jueces especializados de lo constitucional. Lo aprobamos en referendo, vino el cambio al Código Orgánico de la Función Judicial, el Consejo de la Judicatura hizo estupideces y por eso está detenido el proceso. Sí saben que hay un informe del Ministerio de Economía y Finanzas que decía: me alegra mucho que tengan esas intenciones, pero no le vamos a asignar a la justicia un centavo más que lo que ya le hemos asignado para implementar esas judicaturas. Tú lo sabes, el dictamen previo del Ministerio de Economía y Finanzas dice ni un centavo más. Aún así, se metió la pregunta en el referendo, se cambió el Código Orgánico de la Función Judicial y hoy tenemos un reglamento que algún rato se aplicará y nos dará jueces. ¿Cómo va a funcionar la justicia si no hay plata para sostenerla? Sea un referendo, sea una consulta, sea una constituyente, lo principal es que no sea un proceso sastre, que lo que busque es construir un traje a la medida del gobernante de turno. La Constitución del 2008 es la mejor prueba de lo que significa tener a un grupo de sastres pagados con nuestra plata redactando una constitución, en teoría, a la medida de Rafael Correa. Pero parece que el traje era de algún material especial, porque le quedó perfectamente bien a Lenín Moreno, a Guillermo Lasso y a Daniel Noboa. Y empato con la pregunta de la Mich. Hoy decía en mis redes sociales: presidente, se le cayó una pregunta, la de la judicatura, porque en derecho las cosas se deshacen como se hacen. Y en 2011, y como no les gusta ser comparados con Correa, y a mí tampoco me gustaría, por supuesto, en 2011 ese señor, con total y absoluto desparpajo, en un evento público en Manabí, dijo: le vamos a meter la mano a la justicia. Y nos convocaron a una consulta popular que por ahí tenía de agacho una pregunta sobre los casinos, por ahí tenía de agacho una pregunta sobre los toros y los gallos, pero que tenía un objetivo de fondo: una judicatura como el traje a la medida de la justicia del gobernante de turno.
Tú que tienes cercanía con el presidente, proponle de una buena vez eliminar el maldito Consejo de la Judicatura. Eliminar el Consejo de Participación no basta. Eliminemos la Judicatura. Pongamos algo que sirva y que no haga que la justicia y el sistema de sanciones sea utilizado discrecionalmente de manera política. Aquí decimos que hay bastantes abogados. ¿Qué es el indulto? El perdón que otorga el presidente frente al cometimiento certero de un delito, identificado por la justicia y sentenciado por los jueces. El indulto anticipado, y yo no defiendo a nadie, yo estoy en tu misma línea de lo que ha pasado, significa romper con la presunción de inocencia, porque hasta que no haya una sentencia en firme, aunque nos cueste la porquería de justicia que tenemos 4 años en tener la sentencia, esa persona sigue siendo considerada inocente. Y no se puede indultar a inocentes. Únicamente se puede indultar a culpables. La Corte Constitucional, la noche de ayer, precisamente determinó que esta es una de las cuestiones que había que suspender de las leyes, argumentando tal cual que se viola la presunción de inocencia. Entonces acá yo creo que lo principal no es que quienes criticamos ciertas cosas defendamos al crimen organizado, no. En mi familia en los últimos 3 meses tengo 2 secuestros. Y yo no voy a estar jamás del lado del crimen organizado, pero sí estoy a favor del Estado de Derecho, que aunque algunos satanicen por la mala forma en la que quizá algunos analistas utilicen el término, como decía el Andrés, otros lo defendemos por principio y de forma coherente, no de manera conveniente en función de intereses particulares. Se defienden principios, no se defienden personas, y particularmente quienes tenemos algo de claridad respecto a dónde están buena parte de los problemas de este país, vamos a trabajar mientras nos dejen por el fortalecimiento de la democracia, el fortalecimiento de las instituciones y el apoyo irrestricto a la vigencia del Estado de Derecho. Y con esto hemos llegado al fin de este espacio, y es justamente lo que requiere una democracia. Espacios en los que podamos debatir, en los que podamos llegar a acuerdos y también disentir, pero en una sociedad en la que tanto tiempo hemos vivido en la incapacidad de podernos sentar a conversar, en un espacio, es celebrar este espacio en el que podamos conversar. ¿Cómo interactúa la sociedad civil con la gente que está en el ejercicio del poder para que finalmente podamos llegar a conclusiones que nos funcionen a los ecuatorianos, que nos funcionen como sociedad, y qué mejor que podamos seguir construyendo un país más próspero y democrático? Así que con esto me despido y les agradezco, porque la democracia es de responsabilidad de todos. Buenas noches.